Bueno, en esta tercera parte seguimos con el tema sujetos de proceso laboral. Estamos en partes del proceso justamente, parte actora, parte demandada, tema de la representación, pero puede darse el supuesto, si partimos de la base que el actor es un trabajador, supónganse, y el demandado es un empleador, persona física o jurídica. Pero podría darse el caso que estemos en presencia de sujetos plurales, es decir, que hubiese más de un actor o más de un demandado. Y ahí entonces aparece la figura de lo que se denomina el litis consorcio. Entonces, el litis consorcio son supuestos de sujetos plurales que pueden darse desde el punto de vista del actor o desde el punto de vista de la parte demandada. ¿Qué es lo que dice la LEO? La LEO prevé en el artículo y regula en el artículo 43 el caso del litis consorcio facultativo y no dice nada con respecto al tema del litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario va a estar previsto y regulado entonces en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ante la ausencia de regulación en el Código Procesal Civil, ante ausencia de regulación en la LEO, quiero decir, perdónenme. Entonces tenemos dos tipos de litis consorcio, el litis consorcio necesario y el litis consorcio facultativo. ¿Cómo define la ley el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cómo define el litis consorcio necesario? Leo el artículo. Dice que habrá litis consorcio necesario, y leo el artículo, dice cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura de la prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita litigante o litigante sometido. Entonces, el caso del litis consorcio necesario apunta a aquellos casos en los cuales no puede dictarse una sentencia útil sino con respecto a una pluralidad de personas. Por ejemplo, si yo estuviese demandando la nulidad de un acto jurídico o estuviese demandando una acción de simulación, yo tengo que integrar un litisconsorcio necesario porque para que esa sentencia sea útil, tienen que estar citados y demandados todas las personas que intervinieron, las partes que intervinieron en ese acto que yo estoy pretendiendo la nulidad. O si yo iniciara una división de condominio, por ejemplo, tiene que haber yo tengo que demandar a todos los que integran ese condominio, porque si yo dejo a alguien afuera, entonces la sentencia no carece de toda utilidad, porque no se podría ejecutar, no se podría cumplimentar. Entonces se tiene que constituir un litisconsorcio en forma necesaria, porque si no, no se puede dictar una sentencia aún. Yo creo que esto no está regulado en la LO, porque yo todos los ejemplos que estoy poniendo son todos ejemplos que no tienen nada que ver con el derecho del trabajo. Me resulta difícil de pensar algún supuesto donde esto podría darse. En una cuestión estrictamente laboral, bueno, podría darse el caso del fallecimiento, supónganse del demandado, que bueno, y tengan que intervenir en el proceso todos los sucesores, tuviera varios hijos, por ejemplo, entonces deberían ser citados todos, y consorcio, pero en fin. Digamos, no, pero que de todas maneras esa no es una cuestión propia de un proceso laboral, porque eso puede ocurrir en cualquier tipo de proceso, que fallezca un demandado. Eh, sí había un supuesto que había alguna parte de la jurisprudencia, por lo menos acá en Capital Federal, que determinaba, bueno, no es un litisconsorcio necesario, pero es un litisconsorcio cuasi necesario, una cosa, como una creación pretoriana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puntualmente en los casos de responsabilidad solidaria, porque, a ver, había una tendencia
una jurisprudencia bastante arraigada y de muchos años que decía, bueno, ustedes recordarán que la ley de contrato de trabajo en diferentes artículos prevé la solidaridad. Es decir, hay un empleador de ese trabajador, pero en ciertos supuestos extiende la responsabilidad a una tercera persona que no es el empleador. Pero si se dan determinadas circunstancias, la ley de fondo, la ley de contrato de trabajo, le extiende la responsabilidad. No sé, por ejemplo, el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo. Se produce una tercerización, no sé, un banco terceriza servicio de limpieza en una empresa de limpieza. La empresa de limpieza, para cumplir con ese servicio para el cual fue contratada la limpieza de un banco, contrata trabajadores y por lo tanto esos trabajadores de limpieza, tienen como empleador a esa empresa de limpieza. Supongamos que se den los supuestos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, es decir, esa empresa que terceriza fuese responsable en forma solidaria. Yo como actor considero que el banco es responsable y solidario, pero no es el empleador. La eventual condena a ese banco, a esa empresa que terceriza, se hace por una imposición legal, no porque tenga el carácter de parte de ese contrato. Y entonces se había creado esta suerte de teoría en virtud del cual, si yo pretendía que ese banco, o mejor dicho, que esa empresa que era solidaria por una imposición legal fuese condenada, yo tenía que demandar necesariamente al empleador principal. Es decir, que no podía extender la responsabilidad a ese tercero si no se citaba juicio y no se obtenía en ese juicio la condena del empleador de ese trabajador. En el caso que yo les planteaba recién, desde esta perspectiva, yo no podía demandar al banco en forma directa. La trabajadora de limpieza no la podía mandar al banco en forma directa. Porque si le hacían le iban a rechazar la demanda. ¿Pero por qué le iban a rechazar la demanda? Porque decía, mire, acá no hay una condena contra el empleador. Por lo tanto, al no haber una condena contra el empleador, no puede haber una extensión de la responsabilidad. Es un poco el argumento. Entonces, tenía que haber un litisconsorcio cuasi necesario. Porque si yo buscaba la condena de ese tercero, tenía que integrar el litisconsorcio. Es decir, tenía que demandar al empleador y al que yo entendía, el actor entendía que era responsable y solidario. Pero bueno, esta cuestión fue dejada de lado en un plenario, el plenario Ramírez, donde dijo que bueno, que toda esta construcción que acabo de señalar recién no tiene ningún fundamento legal, es decir, las normas del Código Civil de Vélez y del actual Código Civil y Comercial de la Nación marcan que la obligación solidaria se caracteriza por la posibilidad que el acreedor le pueda reclamar a cualquiera de los deudores. Entonces esta imposición que yo le tengo que reclamar a uno para que se pueda ser condenado al otro, no cumple con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo tanto se rechazó esta figura del litisconsorcio. En definitiva, por aplicación de este plenario en la actualidad, no habría ningún tipo de obstáculo para que yo pueda demandar en forma directa al responsable solidario sin que exista un pleito o una acción deducida contra el empleador de ese trabajador. Por lo tanto, no estoy obligado, no tengo la necesidad de constituir un litisconsorcio. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero no existe esa obligación. Por supuesto que, insisto, eso no era un litisconsorcio necesario, pero bueno, por eso la jurisprudencia había inventado esto que, insisto, fue desechado en el plenario Ramírez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tema del litisconsorcio facultativo sí fue objeto de regulación en la LO, en el artículo 43 de la LO. ¿Qué dice el artículo 43 de la LO? Dice, en caso de litisconsorcio facultativo, solo se podrán acumular acciones fundadas en los mismos hechos o en títulos conexos, y no podrán litigar en conjunto más de 20 actores por vez, salvo expresa autorización del juez de la causa. Asimismo, en todos los casos, el juez podrá ordenar la separación de los procesos si a su juicio la acumulación fuera inconveniente
En este caso podrá disponer que parte o la totalidad de la prueba se produzca en una sola de las causas y dictar una sentencia única. Bien. Bueno, vayamos por partes. Entonces, el litis consorcio facultativo es cuando yo puedo acumular, dice el artículo 43, acciones fundadas en los mismos hechos o en títulos conexos. Entonces, en esos casos yo puedo demandar en forma conjunta o ser varios los actores que se unen en un litis consorcio, porque el litis consorcio facultativo puede ser desde el punto de vista de la parte actora o desde el punto de vista de la parte demandada. Pero no basta la mera voluntad de la parte que deduce la acción, sino que tiene que haber, dice la ley, tienen que estar las acciones fundadas en los mismos hechos o tiene que haber títulos conexos. Y además se establece una limitación porque no puede haber más de 20 actores por vez, salvo que el juez de la causa lo autorice. Entonces, bueno, este es un supuesto. Por ejemplo, bueno, obviamente los casos donde hay, no sé, puede haber varios actores que supónganse son, no sé, hay una maniobra, supuesta maniobra injuriosa en el ámbito de la empresa donde intervienen varios trabajadores. O sea, hay una falsificación, hay un fraude interno en la empresa donde intervienen varios trabajadores en ese supuesto fraude y la empresa los despide a todos con causa. Bueno, estos trabajadores podrían iniciar la acción en forma separada, pero podrían unirse en un litis consorcio. ¿Por qué? Porque podrían demandar en forma conjunta a su empleador, porque estaría, lo cual sería perfectamente válido, porque se están basando en los mismos hechos. Entonces, este sería el caso de un litis consorcio facultativo, podría ser un reclamo de horas extras también, esto que era habitual, donde se acumulaban bueno, reclamos de varios actores, por supuesto sin exceder la cantidad de 20 actores que marca el artículo 43 de la LO. Y por supuesto también que hay un litis consorcio cuando yo demando a varios demandados, digamos, ¿no? Pudiendo hacer en forma individual. Estos casos de solidaridad, artículo 30, artículo 31, son todos casos de litis consorcio facultativo. Bueno, a ver, ¿qué otras cuestiones podemos señalar? Bueno, hay algunas situaciones que son similares que las voy a plantear acá, ¿no es cierto? Porque el Código Procesal prevé las denominadas acumulación objetiva de acciones, artículo 87 del Código Procesal, y el artículo 44 regula lo que tiene que ver con la acumulación de procesos. La acumulación objetiva de acciones se da, lo voy a leer el artículo 87 del Código Procesal, dice que el artículo 87 del Código Procesal dice que antes de la notificación de la demanda, el actor podrá acumular todas las acciones que tuviera contra una misma parte siempre que, primero, no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, segundo, correspondan a la competencia del mismo juez, tercero, puedan sustanciarse por los mismos trámites. La jurisprudencia ha corregido esto porque dice, bueno, acá no hay una acumulación de acciones sino de pretensiones, es decir, un actor tiene varias pretensiones de condena contra el mismo demandado, y hasta por una razón de economía procesal pueden ser sustanciadas en el mismo proceso. Entonces, puede acumular todas las pretensiones el actor que tenga contra el mismo demandado, no sé, reclamo de diferencias salariales, despido, por ejemplo,
Siempre que se cumplan, que no incurra, que se cumplan con estos 3 requisitos que marca el artículo 87 del Código Procesal. Esto es, que no sean contrarias entre sí, que correspondan a la competencia del mismo juez. Bueno, los temas que nosotros hemos visto, tiene la competencia de la justicia laboral en razón del territorio, no hay ningún inconveniente. Y por supuesto que puedan sustanciarse por los mismos trámites, ¿no? Bueno, este punto podría dar lugar a alguna duda si yo pudiese, supongamos, un trabajador quiere hacer un despido. Se lo planteo como duda, ¿eh? Es un trabajador que tiene un accidente de trabajo, es despedido y le quiere iniciar una acción al empleador. Bueno, yo creo que también este es un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, pero alguien podría decir, bueno, pero los trámites son distintos porque demandado, ¿no? Podría plantear que en realidad si se trata de algo relacionado con un accidente de trabajo, el trámite no es igual porque tiene que intervenir comisión médica y la intervención de la justicia es distinta, es decir, podría haber algún cuestionamiento desde esa perspectiva, incluso desde el punto de vista de la competencia. Pero bueno, esto queda dentro de lo complejo que es el tema de los accidentes de trabajo. Y después en el artículo 44 del LO se regula lo que tiene que ver con el tema de la acumulación de los procesos. Dice el artículo 44 del LO. La acumulación de procesos se pedirá y resolverá en aquel expediente en que primero se hubiera interpuesto la demanda. Será procedente en cualquier estado de la causa antes de la sentencia de primera instancia, pero únicamente si la sentencia que se haya de dictar en uno de los juicios pudiera producir efecto de cosa juzgada en los otros. Se requerirá además que el juez al que le corresponde entender en los procesos acumulados sea competente en todos ellos por razón de la materia. La resolución que acuerdo deniegue la acumulación de procesos será inapelable. Cuando se acumulen procesos que deban sustanciarse por trámites distintos, el juez determinará, sin recurso, qué procedimiento corresponderá al expediente resultante de la acumulación. Bien, entonces, acumulación de procesos. Acá lo que se supone es que hay procesos que se están sustanciando por separado y la posibilidad de que estos procesos se acumulen. Para que estos procesos se acumulen, se requiere fundamentalmente que lo que se resuelva en un proceso pueda afectar sobre el otro proceso. Y fundamentalmente lo que se busca con este instituto es tratar de evitar el escándalo jurídico que supondría la existencia de sentencias que son contradictorias. A ver, típico caso de acumulación. Supónganse que un empleador inicia a su trabajador un juicio de consignación porque le quiere pagar la liquidación final y el trabajador no la quiere recibir porque considera que ese pago es insuficiente. Y en paralelo, el trabajador inicia una acción por despido para el cobro de indemnización. Resulta por demás evidente que estas acciones se deben acumular, porque a ver, si no sería ilógico que un juez, por ejemplo, el juez de la consignación, diga que el accionar del empleador fue ajustado a derecho porque lo único que le tenía que pagar era la liquidación final, no tenía que pagar nada más, por lo tanto era un pago que tenía efecto liberatorio, y resulta que en el juzgado de al lado diga que el trabajador fue despedido injustamente y por lo tanto se le tenía que pagar, además de la liquidación final propia de la extinción de todo contrato, las indemnizaciones por despido. Eran los mismos hechos con dos resoluciones distintas. O si ustedes quieren, lo voy a poner con un caso incluso más claro. Caso que he tenido, que no es muy habitual, pero bueno, he tenido me ha tocado un caso de estos. Es decir, un caso en el cual a un trabajador se lo despide con causa porque la empresa considera que a través de su accionar le ha generado un daño muy importante a la empresa. Entonces,
El trabajador dice que todo esto es falso, que le inventaron la causal, etcétera, etcétera, e inicia una acción por despido para el cobro de las indemnizaciones por despido. En paralelo, el empleador le inicia una acción por daños y perjuicios, porque dice, mire, según el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo, si el trabajador genera un daño por dolo o culpa grave, me tiene que indemnizar. El trabajador es responsable por los daños y perjuicios. Y usted en este acto que motivó su despido, no solamente nosotros como empresa queremos que usted no cobre la indemnización por despido, porque además eso a usted no le corresponde, sino que además lo que nosotros queremos es que usted nos indemnice. Porque ese acto que motivó su despido, además a la empresa le generó tal daño económico. Y además usted actuó con dolo y culpa grave, tal como lo exige el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, hay dos procesos que tramitan por separado. Pero obviamente lo que se decide en uno puede tener efecto o influencia en el otro. Y sería totalmente absurdo, o como dirían los autores, un escándalo jurídico, que en el juicio que la empresa le inicia al trabajador por daños y perjuicios, el juez entienda que la empresa tiene razón porque el accionar del trabajador fue con culpa grave y esa culpa grave le ocasionó un daño a la empresa y por lo tanto lo tiene que indemnizar a la empresa con una X cantidad de pesos, y en el juicio que tramita en el juzgado de al lado, la empresa diga que el acto por el cual se lo despidió fue totalmente falso y que por lo tanto ese trabajador tiene derecho a que le paguen una indemnización por despido. Entonces, evidentemente, en esos procesos lo que corresponde es la acumulación de los procesos. Y acá ojo importante porque la regla del LO difiere de la regla prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Difiere en qué sentido? Difiere en el sentido que el expediente se va a acumular en aquel con respecto a aquel expediente con el cual se hubiese interpuesto la demanda por primera vez, es decir, aquel que interpuso en primer término la demanda, ese juzgado va a ser donde si la acumulación es procedente, en donde debería operar el tema de la acumulación, de procesos. Bien, finalmente con respecto a este tema debo señalar un tema importante que tiene que ver con el tema de los terceros. Sobre la cual no hay ninguna regulación en el LO, hay que recurrir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con respecto a esto hay que decir lo siguiente, la denominación terceros es una denominación equívoca, porque en realidad, si nosotros hablamos de tercero, hablamos de algo ajeno a las partes, un sujeto ajeno a las partes. Por lo tanto, quien no es actor y no es demandado, desde esta lógica, es un tercero. El testigo es un tercero, el vecino de enfrente es un tercero, el trabajador que no hace juicio es un tercero, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, cuando nosotros hablamos de tercero, hablamos de alguien que en principio no estuvo afectado al proceso en calidad de actor o demandado, que por alguna circunstancia puede ser citado a ese juicio para que intervenga con diferentes matices en ese juicio. Y entonces aparece la figura del tercero, como alguien que es citado a comparecer, presentarse y actuar en ese proceso judicial. Nosotros tenemos en ese sentido dos tipos de intervención de tercero. Lo que es la intervención voluntaria, que está en el artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y el artículo 94, que habla de la denominada intervención obligada. Haciendo la aclaración que, bueno, desde la experiencia que yo tengo, las intervenciones de terceros, por lo menos que yo he visto, fueron todas supuestos de intervención obligada. La diferencia entre intervención voluntaria e intervención obligada es que en intervención voluntaria es el tercero que se presenta espontáneamente, por decirlo de alguna manera, en el proceso judicial, en función de los supuestos previstos en el artículo 90. En cambio, la intervención obligada es cuando una de las partes solicita
la citación de este tercero. Veámoslo. Artículo 90 del Código Procesal, estamos hablando siempre, intervención voluntaria de terceros. Dice el artículo 90, podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera que fuera la etapa o la instancia en que éste se encontrara, quien, primero, acredite sumariamente que la sentencia pudiera afectar un interés propio. Segundo, según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio. Y el artículo 94, cuando habla de la intervención obligada, dice que el actor en el escrito de demanda y el demandado, dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrá solicitar la citación de aquel a cuyo respecto considero que la controversia es común. La citación será en la forma dispuesta por los artículos 339 y siguientes. Bueno, fíjense que en el caso de la intervención obligada del tercero es bastante más categórica en términos de cuándo se debe hacer esta presentación, y es en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda. Y dice, para la citación de este tercero obligado, que debe haber una controversia en común. Controversia en común entre el tercero y alguna de las partes. En general se ha entendido con respecto a este artículo que la controversia puede ser común cuando pudiese existir alguna eventual acción de regreso. Paso a explicarme. Supónganse, inicio una acción por accidente de trabajo. El trabajador inicia una acción por accidente de trabajo, fundado en las normas del Código Civil. Y supónganse que la acción está dirigida únicamente contra el RT. Porque fundamenta que, bueno, que hubo una acción negligente de la empresa, su empleador, pero el empleador pero el trabajador, supóngase, no le quiere hacer un juicio a su empleador. No le quiere. Sí, bueno, hago un juicio al RT porque el RT no cumplió con su obligación de control. Caso Torrizo de la Corte. Bueno, la RT puede citar en calidad de tercero al empleador. ¿Por qué? Porque si realmente supónganse que el empleador actuó en forma negligente, eventualmente la aseguradora de riesgo de trabajo, si terminara condenada en ese juicio, podría iniciar una acción de repetición contra ese empleador negligente, que fue el que en definitiva el que determinó la producción de ese daño. Entonces, está esa posibilidad de citación de tercero cuando exista esa posibilidad de una, insisto, de una acción de regreso, una acción de repetición, que no podría iniciarla si no lo cita como tercero. ¿Por qué razón? Porque el empleador podría decir el día de mañana, bueno, no, usted RT se defendió en forma negligente y a mí nunca me citaron acá. ¿Qué me viene a reclamar a mí que le pague? Yo no intervino en ese proceso. Usted dice que no fui negligente, pero yo no me pude defender. Además, usted se defendió mal en ese juicio. Entonces, para evitar esta defensa, lo que corresponde es que la RT cite a este empleador en calidad de tercero en los términos del artículo 94 porque hay una controversia en común. Por supuesto va a ser el juez el que va a resolver si la citación de tercero es procedente o no, por supuesto con un carácter restrictivo porque obviamente esto afecta, digamos, lo que es la integración originaria, digamos, originaria de la litis. Bueno, me queda, bueno, este es un tema bastante extenso, pero me queda como sujeto de proceso muy importante el tema de los peritos.
El juez se supone que conoce el derecho, pero no tiene por qué conocer, y de hecho no lo hace, de conocer o sea, de ser un experto sobre todas las materias, ¿no? Entonces, las leyes procesales prevén la posibilidad de la actuación de peritos que son auxiliares de la justicia, que van a emitir un informe, un dictamen. Nosotros después vamos a ver cómo se produce la prueba, digamos, la prueba pericial. El sistema de los peritos, lo que nosotros tenemos que señalar es que los peritos sean... Bueno, y en materia, vamos a hablar en materia específicamente laboral. ¿Cuáles serían los peritos? Bueno, normalmente en un juicio por despido es clásico que exista una pericia contable, es decir, que se pida una pericia contable, en la cual va a intervenir un perito contador. En materia de accidente de trabajo es fundamental la pericia médica, que por supuesto hay distintas especialidades, pero por lo menos un perito médico legista que intervenga con respecto a para poder determinar las incapacidades, es básico en este tipo de proceso. Podría haber una pericia técnica, un perito ingeniero, para determinar si la mecánica del accidente, cómo fue la mecánica del accidente en el caso de un accidente de trabajo, como si, no sé, un perito ingeniero especialista en cuestiones laborales, por ejemplo, en seguridad laboral, que diga, para que haga una pericia para determinar si bueno, las condiciones del lugar de trabajo cumplía con ciertas condiciones. Perito calígrafo, si hay algún cuestionamiento en términos de autenticidad de firmas, grafías, etc. Nosotros lo vamos a ver cuando veamos el tema de la prueba pericial. Lo que sí nosotros tenemos que entender y tenemos que tener en consideración que para actuar como peritos los peritos deben anotarse en la cámara, y una vez que que las partes en los escritos constitutivos del proceso pueden ofrecer prueba, tienen la carga de ofrecer prueba, y entre las pruebas que tienen que ofrecer pueden ofrecer la producción de una pericia contable y denunciar cuáles son los puntos de pericia, es decir, aquellos puntos sobre los cuales la parte pretende que ese perito se expida. Por supuesto que el juez va a determinar la procedencia o no de la pericia. Si la pericia realmente es procedente, lo que va a hacer el juzgado es ordenar en el auto de apertura a prueba la producción de la pericia, y va a ordenar el sorteo de un perito en la especialidad que se haya solicitado, no sé, perito contador. Entonces, una vez que se produce el sorteo, el perito contador es notificado, el perito contador tiene que aceptar el cargo, y a partir de ese momento va a intervenir, es un sujeto importante de ese proceso judicial. Los peritos, insisto, según las especialidades se tienen que anotar en la cámara, que tiene un registro de los peritos según las distintas especialidades, para que el juzgado eventualmente, bueno, proceda a su designación previo sorteo. Y el régimen de retribución de los peritos son los honorarios que se regulen judicialmente, que son los cuales se va a tener que hacer cargo aquel que sea el condenado en costas. Haciendo algunas salvedades importantes en este punto, que lo diferencian con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Primero, en la LO, es decir, en la Ley de Procedimiento Laboral, no está contemplada la intervención de consultores técnicos. Esto está en el Código Procesal, directamente no existe y no está contemplado en la LO. Punto número 1. Segundo, el tema de adelanto de gastos, que es una práctica normal en toda pericia que se hace en sede no laboral, en sede laboral, salvo una cuestión absolutamente excepcional, por aplicación del principio de gratuidad, no se admite el anticipo de gastos en favor de ese perito. Es decir, el perito va a tener que cumplir su tarea, será impugnada, contestará las impugnaciones, en fin, hará las presentaciones que tenga que hacer, y una vez que se termine su actuación, se dicte sentencia, en la sentencia
o se llega a un acuerdo conciliatorio, se deberán regular los honorarios de estos peritos y los peritos tendrán derecho a percibirlos de parte de aquel que ha sido condenado en costas. Debo decir que por aplicación de las leyes procesales, el perito puede reclamar hasta el 50% de sus honorarios a la parte no condenada en costas. Esto en materia laboral es muy importante porque normalmente en el proceso laboral se da la característica que la parte actora, la parte trabajadora, normalmente no es solvente o su solvencia es muy dudosa, ¿no es cierto? Entonces, el perito tiene la posibilidad, a ver, obviamente si el trabajador gana el juicio y impone las costas a la demandada, tendrá la posibilidad de cobrarle sus honorarios a la demandada. Pero, digamos, podría ocurrir el caso, supongamos que el actor le rechazan la demanda, es condenado en costa, y entonces el perito tiene la posibilidad de reclamarle a quien es condenado en costas desde ya, pero además tiene la posibilidad de reclamarle el 50% a la parte no condenada en costas, la empresa, quizás más solvente, sin perjuicio que después la empresa demandado pueda querer repetir contra el actor lo pagado. Pero desde el punto de vista del perito se establece esta norma para evitar que, porque a ver, yo creo que todo el sistema de pericias es un tema que tiene algunas dificultades, porque a ver, el tema es que el honorario del perito no debería estar vinculado al resultado del juicio, porque si el honorario del perito o la percepción de esos honorarios están supeditados a la suerte del proceso, y bueno, es bastante lógico o humano de pensar que ese perito va a tratar de direccionar su informe de forma tal de poder asegurarse el cobro de su crédito, de sus honorarios. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, dice, bueno, por lo menos usted le puede reclamar hasta el 50% a la parte no condenada en costas. En otra época era hasta el 100%, podía reclamarla a cualquiera de los dos. Pero bueno, la ley para evitar algún tipo de abuso estableció esta solución. Debo decir también un tema importante en materia de honorarios, y abarca no solamente a los peritos, sino también a los abogados, que en materia de honorarios profesionales hay una limitación en su conjunto, de que la parte condenada en costas no puede abonar en conjunto más del 25% en total, en concepto de honorarios, más del 25% monto, del monto de condena. Si la regulación, computando los honorarios del letrado, de la parte de la parte vencedora más la de los peritos exceden el 25%, entonces ahí se debe prorratear de manera tal de que eso no exceda el monto del 25%, pero bueno, todo este tema en materia del tema de los peritos nosotros lo vamos a volver a ver y con un poco más de profundidad cuando veamos las distintas pruebas. Quizá me quedó también mencionar como sujeto del proceso muy importante la actividad nuestra, la actividad de los abogados. Nosotros como abogados intervinimos, por de pronto podemos intervenir como patrocinantes, dijimos que podemos intervenir como apoderados. Por lo tanto, nuestra presentación en principio va a ser en representación de la parte a la cual nos ha dado el poder, o actos de mero trámite, cuando somos patrocinantes, pero también podemos llegar a actuar por derecho propio en ese proceso. ¿Cuándo vamos a actuar en derecho propio? Por derecho propio, cuando se trata del tema de la percepción de nuestros honorarios. Porque, a ver, supónganse, yo soy abogado de la parte actora gana el juicio, me regulan 100 pesos de honorario, queda firme la sentencia. Y supónganse que él, no sé, el demandado le paga al actor, pero no paga los honorarios. Hay una deuda de 100 pesos en concepto de honorarios regulados y firmes. Entonces yo tengo que iniciar un proceso de ejecución. Voy a presentar un escrito pidiendo que se intime al demandado a pagar mis honorarios. Esa presentación yo no la estoy haciendo en representación del actor. La estoy haciendo defendiendo un derecho propio. Entonces esa presentación es en derecho propio, por derecho propio.
Así que bueno, este es uno de los matices de las posibilidades que nosotros tenemos de actuar como abogados. Bueno, les agradezco mucho el tiempo dispensado y que tengan buenas noches.